con este ejercicio y después miramos si algunos tienen alguna inquietud. Listo, pues miraremos cuál es por dónde es el camino para resolver esa inquietud. Bien, el ejercicio que vamos a realizar en primera instancia es este. Dice así. Aquí sobra esto. Como la mayoría de los grandes bancos, el Huntington National Bank descubrió que el uso de los cajeros automáticos reduce el costo de las operaciones bancarias de rutina. El Huntington instaló un cajero automático en las oficinas centrales de Huntington Company. Este cajero está destinado a los 605 empleados de la compañía. Después de varios meses de funcionamiento, una muestra de 100 empleados reveló el siguiente uso que dan al cajero los empleados de la compañía en un mes. Ahí nos dice, número de veces que se dio el uso del cajero, 0. De la muestra, 25 empleados. Una utilización, lo hicieron 30 empleados. 2 veces durante el mes, lo hicieron 20 empleados. 3 veces, 10 empleados. 4 veces, 10 empleados. Y 5 veces, 5 empleados. La idea de hacer este ejercicio es por todas las preguntas que nos hacen. Dicen, ¿cuál es el estimado puntual de la proporción de empleados que no utilizan el cajero automático en un mes? B. Construye un intervalo de confianza del 95% para este porcentaje. C. Construye un intervalo para determinar el número esperado de empleados de Funtoy que no utilizarían el cajero en un mes. D. ¿Cuántas transacciones o uso promedio hacen los empleados? E. Construye un intervalo de confianza del 95% para la cantidad media de transacciones al mes. F. ¿Es posible que la media poblacional sea de 0.7 transacciones al mes? G. Construye un intervalo del 96% para determinar el número total de transacciones que realizan todos los empleados de Huntington Company. Y todavía nos faltan preguntas. H. Construye un intervalo de confianza del 97% para la desviación estándar del número de transacciones. Entonces, por toda esta cantidad de preguntas, vamos a empezar realizando este taller de repaso con este ejercicio. Bien, ya lo he copiado y vamos a empezar con la primera. No obstante, ¿cuál es el de la el cajero automático en un mes? Voy a apagar la cámara para mejorar la señal que está como poniendo problemas. Muy bien, entonces vuelvo y repito la primera pregunta que nos hacen. Entonces, nos están diciendo que cuál es el estimado puntual de la proporción de empleados que no utilizan el cajero automático en un mes. O sea, que nos están preguntando, ojo, estimador de la proporción. Tenemos que determinar el número de empleados que no usan el cajero o que no usaron el cajero. ¿Sí? Sobre
el número de empleados. Entonces, determinemos ese porcentaje. ¿Cuántos empleados no usaron el cajero en el mes? ¿Quién me puede decir ese dato? ¿Cuántos empleados no utilizaron el cajero en el mes? María Paulina, ¿cuántos? María Paulina. Chicos, ¿quién me dice ese dato? Profe, 25. 25. Bien, ¿cuántos empleados son? Bien, si sumamos, obviamente nos tiene que dar este dato. Esa muestra es de 100 empleados. Si sumamos todo esto, nos da 100 empleados. Entonces, esta primera pregunta nos está diciendo que se estima que el 25% de los empleados de la compañía no usan el cajero automático en el mes. O sea, aquí se está estimando, se estima que el 25% de los empleados no usan el cajero en el mes. ¿Listo? Entonces, mire que la primera pregunta no tuvo que ver con intervalos, simplemente algo que vimos al principio, los estimadores puntuales. Recuerden que los estimadores puntuales está P-gorro, está obviamente el estimador de la media es la media muestral y el estimador de la desviación es la desviación muestral. Como también el estimador de la varianza es la varianza muestral. ¿Listo? Entonces, ahí estamos repasando el concepto de los estimadores puntuales, que realmente se utilizan más para construir los intervalos que otra cosa. Listo. Pregunta A. Pregunta B. Construye un intervalo de confianza del 95% para este porcentaje. O sea que en la pregunta B nos están preguntando por el intervalo de confianza para una proporción. ¿Sí? Mire que la palabra clave acá está, porcentaje. O sea que no tenemos nada que ver con la media, menos con la varianza, menos con diferencia de medias. Entonces es muy importante, recuerden que cada intervalo cumple un papel. ¿Sí? Entonces tenemos el intervalo de confianza para la proporción. Entonces recordemos que el primer paso ya lo tenemos. ¿Cuál era el primer paso? Encontrar el valor de P-gorro. Ya tenemos el primer paso, que era encontrar P. Ya lo tenemos. Listo. El segundo paso, tenemos que encontrar, recuerden que acá se trabaja con la tabla de la normal. En ese intervalo se trabaja con la tabla de la normal. Entonces vamos a encontrar el valor de Z que debemos trabajar para la construcción de los límites. Entonces, pasemos pues a la segunda página.
Copiemos nuevamente todo el enunciado que está bien larguito, bien carnudo. Y nos dicen que el intervalo de confianza, la confiabilidad, es del 95%. Entonces recordemos que la confiabilidad 1 menos alfa es 0.95. Alfa nos queda 1 menos 0.95 igual a 0.05. Alfa medios nos da 0.05 sobre 2 nos da 0.025. Pero recuerde que necesitamos z de 1 menos alfa medios. Y al hacer la resta de 1 menos alfa medios, nos arroja el valor de 0.975. Entonces, tenemos que buscar el valor de z de 0.975. ¿Sí? Vamos a buscarlo. Y a mí se me había olvidado abrir ese archivo. Listo, ya lo tengo, ya lo abrí. Listo, entonces vamos a buscarlo, el archivo. Recuerden que vamos a buscar acá, en el valor de la normal. Y vamos a buscar el valor de 0.975. Aquí lo tenemos. El valor que necesitamos para el intervalo es de 1.96. Listo, 1.96. Volvamos acá. Entonces tenemos 1.96 y ya tenemos el segundo paso. El tercer paso eran los límites. Entonces, el límite inferior, recordemos la fórmula para que no va a ser que lo tengamos equivocado. Nos decía que es P gorro menos el valor de la tabla de la normal que multiplica a la raíz cuadrada de P gorro por 1 menos P gorro sobre N. Entonces ahora sí reemplazamos. Reemplacemos. P gorro, dijimos que era 0.25. El valor de Z, el que acabamos de encontrar, 1.96, que multiplica la raíz de 0.25 por 1 menos 0.25 sobre N, que es 100. Vamos a hacer operaciones. 0.25 menos. Tenemos ahí 1.96 por 0.20, perdón, me estoy equivocando. Primero tenemos que hacer esto de la raíz. 0.25 por 0.75 divido 100. A eso le tengo que sacar la raíz. Lo multiplico por 1.96 y con 2 decimales, no, con 3 decimales vamos a decir que es 0.085. Entonces este límite inferior nos da 0.085.
16.85. Nos da 0.165. 16.50%. Ese es el límite inferior. Apuntémoslo por acá, que lo vamos a tener presente, pues. 16.50%. Ahora recordemos. Entonces es muy importante repasar la fórmula del límite inferior. Que tengamos presente que esté bien. ¿Qué hicimos? Calculamos el valor de Z. Después del valor de Z aplicamos el límite y vamos con el límite inferior. Ahora recordemos la fórmula del límite superior. Nuevamente en otro tablero, copiemos los datos que nos van a acompañar y recordemos el límite superior. El límite superior dijimos que era P gorro más Z de 1 menos alfa medios por la raíz de P gorro por 1 menos P gorro sobre N. Bien, eso simplemente nos recuerda que el límite superior es el mismo límite inferior, pero en vez de restar, le sumamos el valor que encontramos. Y eso nos da 0.25 más 0.085. Eso nos da 0.335. O sea, estamos hablando de un 33.5%. Entonces, mire que los límites quedaron entre 16.50 y 33.50. Alguien puede decir, bastante amplio el intervalo. Tiene razón. ¿En qué influyó mucho para que fuera tan amplio? Que realmente el tamaño de muestra es muy pequeño. Realmente, recuerde que cuando estamos calculando los tamaños de proporciones, lo normal es 380, 400, hasta más. 100 es muy pequeño, es un tamaño de muestra muy pequeño. Entonces, este valor, a medida que aumentamos el n, disminuye y el efecto del intervalo se reduce. O sea, pues, causa para que eso sea tan amplio. Una, no digo todas, una es que el tamaño de muestra fue muy pequeño. Bien, no nos lo piden, pero recordemos cómo se interpreta acá. No nos lo solicitaron, pero vamos como repaso a recordar. Recuerde que siempre empezamos con la misma tonada, con el mismo cuento. ¿Con qué confiabilidad estamos trabajando? Con una confiabilidad del 95%. Con una confiabilidad del 95%, el porcentaje de empleados que no usarían el cajero o no usan el cajero de la compañía está entre el 16.50% y el 33.50% de los empleados.
Bien, entonces volvamos a leer la interpretación. Dice, con una confiabilidad del 95%, el porcentaje de empleados que no usan el cajero de la compañía está entre el 16.50% y el 33.50% de los empleados. ¿Listo? Ya tenemos chuleado la pregunta A, la pregunta B. Nos dice, construya un intervalo para determinar, ojo, el número esperado de empleados de la compañía que no utilizan el cajero en un mes. Solamente vimos un intervalo del número esperado de éxitos en la población. Recordemos un poco sobre ese intervalo, el número esperado de éxitos en la población. Vamos a pasarlo entonces a otro tablero. Copiemos. Y recordemos que en el punto C nos están pidiendo el número esperado. El número esperado de empleados de la compañía que no usan el cajero. Muy bien. ¿Qué elegimos? ¿Qué requisito se requiere? Ay, perdón la redundancia. ¿Qué requisito se necesita para encontrar el número esperado de éxitos? Dijimos en su momento que el requisito fundamental es que debemos conocer N, el tamaño de la población. Conocemos el tamaño de la población, chicos. ¿Alguien vio el tamaño de la población en el enunciado? Sebastián. ¿Conocemos el tamaño de la población? José. ¿Conocemos el tamaño de la población? ¿Quién más está por ahí? Listo, Neider, ¿conocemos el tamaño de la población? Les No, vuelvo y lo profe. comparto la pantalla. Lean el enunciado. ¿Conocen el tamaño de la población? 605 empleados. Sí, señor. Ese es el tamaño de la población. Los empleados de la compañía. Acá está. Este cajero está destinado a los 605 empleados de la compañía. A ustedes en el enunciado no les van a decir el tamaño de la población es tanto. No, se lo pueden decir de esa manera. Acá nos dijeron que la compañía tiene 605 empleados de la compañía. Entonces, es muy importante leer de manera crítica los ejercicios. En este caso, 605. Recordemos que obviamente vamos a trabajar el intervalo con la confiabilidad que veníamos, el 95%. Entonces recordemos los límites. ¿Qué nos decía ahí? Para el límite inferior, el número esperado, simplemente decíamos que era N, que multiplica
al límite inferior de P. O sea que en este caso, 605 lo multiplicamos por el límite inferior que nos dio que era de 0.1650. Entonces es muy fácil. El 16.50% de los 605 empleados nos está diciendo que es 99.8, digamos 100 empleados. Y recordemos que el límite, entonces aquí tenemos que el límite inferior simplemente multiplicamos n por el límite inferior de la proporción. Y el límite superior nos decía que cogemos a n y lo multiplicamos por el límite superior de la proporción. O sea que acá tenemos que coger a 605 y multiplicarlo por el límite superior. El límite superior nos dio 0.3350. Entonces tenemos 605 por 0.3350. Eso nos da 202.67. O sea, aproximémoslo a 203 empleados. Bien, no nos lo piden, pero vamos a interpretarlo. No nos lo piden, pero vamos a interpretarlo. Entonces, realmente la clave de este punto C era identificar que la compañía tiene 605 empleados como población. Ese era el dato clave. Identificar esto, que la compañía tiene 605 empleados. Ahora vamos a interpretar. No nos lo pidieron, pero como estamos de repaso, vamos a hacerlo todo. Pues, esa es la idea. Pues todo lo que nos preguntan, pues, y lo que le podemos agregar. Vamos a interpretar. La interpretación. Recuerde que estamos trabajando con una confiabilidad de ¿cuánto? Del 95%. Entonces decimos, con una confiabilidad del 95%, se estima que el número esperado de empleados de la compañía que no usan o que no usarían, el cajero está entre, dijimos que 100 y 203 empleados. Muy bien. Entonces volvamos a leer la interpretación. Dice, con una confiabilidad del 95%, se estima que el número esperado de empleados de la compañía que no usan el cajero está entre 100 y 203 empleados. Listo, chuleado el punto C. Nos dice de cuántas transacciones o uso promedio hacen los empleados.
Chicos, nos toca estimar nada menos que la media. Y tenemos, primero que todo, una variable que es discreta. Discreta porque el número de veces que usan el cajero es una variable discreta. Y fuera de eso, esta sería X sub Y. Y tenemos la frecuencia absoluta. O sea que tenemos que calcular la media para datos agrupados. Acá la fórmula de la media sería la sumatoria de cada observación por su frecuencia dividido n. Esa es la fórmula pues que se utiliza matemáticamente. Entonces, acá vuelvo y repito, tenemos que recordar, porque este es de recuerdo, que tenemos que calcular la media para datos agrupados. Bien, les traje un archivo que casi la mayoría lo tienen del semestre pasado, del tema de estadística, de pronto Tatiana no lo tiene, que era este archivo. El cálculo de medidas estadística descriptiva para datos agrupados de variables discretas. Esto lo tenemos del semestre pasado. Y yo ya traje los datos. Acá ingresé el número de usos de las transacciones. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y acá están el número de empleados. Dijimos que 25 empleados no usaron el cajero, que 30 empleados usaron una vez el cajero, que 20 empleados utilizaron 2 veces el cajero, 10 empleados utilizaron 3 veces el cajero, 10 empleados utilizaron 4 veces el cajero y 5 empleados llegaron hasta 5 veces. Si utilizamos este programa, que también lo pueden hacer en la calculadora y ustedes ya saben manejar la calculadora para datos agrupados, si no, lo vimos el semestre pasado, entonces hay que recordar. Nos está diciendo, primero que todo por acá, tomemos el dato de 1.65 y obviamente este dato lo vamos a utilizar más adelante, que es la desviación 1.466, es decir, 1.47. Bien, recordamos un poquitico, nos está dando un coeficiente de variación bastante heterogéneo. O sea, pues que el uso del cajero fue bastante heterogéneo. Y la media, de todas maneras, la mediana estaría por los lados de 1, para que sepan. O sea que esto nos tiene que estar dando como asimétrica a la derecha. Y ahí está, coeficiente positivo, nos da que es asimétrica a la derecha. Confirmado. Muy bien, entonces de acá simplemente estamos recordando, nunca habíamos hecho un ejercicio con datos agrupados en el transcurso del semestre. Por eso es válido también este ejercicio. Necesitamos rescatar que la media fue 1.65 y la desviación 1.466. Y rescatamos que son datos agrupados. Muy bien. Entonces, miren que tener las herramientas facilitan mucho los cálculos. Entonces, ya sabemos que la media fue 1.65, o sea que estamos diciendo que en promedio o el número promedio de transacciones es de
1.65, digamos, veces por mes. Bien, y rescatemos, porque más adelante vamos a utilizar eso, que la desviación nos dio 1.4666. Estos serían transacciones o veces, como quieran llamarlo. Las dos son válidas. 1.466. Vamos a trabajar entonces de forma resumida con dos decimales en 1.47. Más adelante. Transacciones. Entonces, lo importante del ejercicio era recordar eso. Esta es la parte fundamental del ejercicio. Tenemos datos agrupados de una variable discreta. Recuerden que esto también lo podían encontrar en la calculadora, metiendo, obviamente, datos agrupados. Bien, ¿cuántas transacciones o uso promedio hacen los empleados? Ya sabemos. 1.65 transacciones por empleado al mes. Bien, digamos que es el número promedio de transacciones de 1.65 veces por empleado. Aquí no es veces, sino empleado. Que lo tengamos presente. Es empleado más bien. Empleado, mes. Ahí sí. Empleado. Listo. Muy bien. Ya tenemos el punto D. Ese punto D nos va a servir para el punto E. Veamos qué nos pide el punto E del ejercicio. Veamos qué nos pide el punto E. El punto E dice, construya un intervalo para la cantidad media de transacciones al mes. ¿Sí? Romántico. Listo, ya. Muy bien. Nos están pidiendo, ojo, en el punto E, el intervalo para la ¿qué? Simplemente el intervalo para la media. Para la media. Lo dice muy claro. Construye un intervalo del 95% para la cantidad media de transacciones al mes. Entonces, solamente vimos un intervalo para la media. Vimos el intervalo para la media cuando la varianza era desconocida. Y la estimamos de los datos. Y eso fue lo que hicimos. Recordemos un poco este intervalo porque fue el primero. Fue el primero que vimos. Nos decía que lo primero que había que hallar era la media, la desviación y obviamente tener en presente n. Lo acabamos de obtener, la media. Dijimos que es 1.65. La desviación la acabamos de redondear en 1.47. Y n son los 100 empleados. Ya tenemos el primer paso. ¿Qué nos decía el segundo paso de ese intervalo que hace rato lo trabajamos? Que había que encontrar el valor de t de alfa medios n-1. Entonces, lo que nos está recordando es que en este intervalo
trabajamos con el valor de la T. Ahora sí, recordemos con qué confiabilidad. Ya sabemos que la confiabilidad, venimos trabajando con la confiabilidad del 95%. 95%. Que el alfa en este caso, 0.5, que ya lo venimos trabajando el ejercicio, y alfa medios era 0.025. Bien, o sea que el valor T que tenemos que buscar en este caso es el valor de T de 0.025 n menos 1. Entonces está claro que n menos 1 es 99. O sea que aquí tenemos 99. Hay que buscar el valor T de 0.025 en la tabla de 99 grados de libertad. Entonces, vamos a buscarlo. Recuerden, en el archivo de la normal, la tabla T está a la izquierda. Simplemente nos piden, nos solicitan ingresar los grados de libertad, o sea, n-1. Acá es 99. El valor que nos están pidiendo precisamente es este que está subrayado. El valor de la T es de 1.984. Ese es el valor que estamos buscando. Muy bien. Ahora vamos a buscar los límites. Entonces esto nos da 1.984. Listo. Entonces vamos nuevamente para otro pantallazo, otro tablero, copiemos y ya vamos para el tercer paso, que son los límites. Los límites. Recordemos cuál era el límite inferior para la media. Nos decía en su momento que era la media menos el valor de la tabla que multiplica la desviación, esta dividida sobre el valor de n. O sea que acá vamos a reemplazarlo. ¿Cuánto nos dieron el número de las transacciones? Promedio, 1.65. El valor T lo acabamos de encontrar, 1.984. Por la desviación, la estimamos en 1.47. Dividido 100. Entonces veamos a 1.65 qué cantidad hay que restarle. Bien, con dos decimales, 0.29. Entonces estaríamos diciendo que es 1.65 menos 0.29 nos daría 1.36. Estas son transacciones. Y recordemos que nos decía el límite superior. El límite superior de mu nos decía que era la media más T de alfa medios n-1 por la desviación
sobre la raíz de n. Aquí simplemente para recordar las fórmulas y que las tengamos bien copiadas, porque recuerden que eso es importante en el taller. Tener presente bien las fórmulas y repasar y revisar las operaciones. Entonces simplemente matemáticamente a 1.65 le vamos a sumar lo que le restamos en el inferior. Entonces estamos hablando de 1.94 transacciones. Bien, no nos lo piden, pero vamos a hacer la interpretación. No nos la piden, pero vamos a hacer la interpretación. Entonces, ¿con qué confiabilidad estamos trabajando? 95. Confiabilidad. Entonces, con una confiabilidad del 95%. El número promedio de transacciones que realizan los empleados se estima entre 1.36 y 1.94 transacciones al mes. Muy bien. Entonces, la interpretación nos queda así. Con una confiabilidad del 95%, el número promedio de transacciones que realizan los empleados se estima entre 1.36 y 1.94, que se da el punto decimal, transacciones al mes. ¿Listo? Ya llevamos el punto E. Poco a poco lo vamos acabando. El ejercicio estaba carnudo, sabrosito. Y todavía nos trae sorpresas. Por lo menos retos. Nos pregunta F. ¿Es posible que la media poblacional sea de 0.7 transacciones al mes? ¿Cómo entendemos esa pregunta? Esa pregunta, miren que no nos están pidiendo intervalo de confianza. Simplemente nos están lanzando una hipótesis. Luego, la pregunta F, lo que nos está lanzando es realizar una prueba de hipótesis. Obviamente, prueba de hipótesis para la media. Entonces, recordemos entonces acá que como toda prueba de hipótesis tiene una hipótesis nula, que en este caso es el valor que queremos probar. El valor que queremos probar es el que nos lanzan la pregunta ahí. Transacciones por empleado al mes y recuerde que toda prueba de hipótesis tiene en este capítulo su hipótesis alternativa como diferente. O sea, que estaríamos diciendo
que el número promedio, aquí estaríamos diciendo en palabras que el número promedio de transacciones por empleado en el mes es diferente de 0.7. ¿Sí? Esa sería, pues, en palabras. El promedio de transacciones por empleados en el mes es diferente a 0.7. Pongamos veces acá. Bien, ¿qué dijimos cuando estábamos haciendo la prueba de hipótesis de todo el capítulo? ¿Cómo construimos la zona de aceptación? Dijimos que siempre las zonas de aceptación las construimos con la ayuda de los límites. Bien, recuerden que el límite superior nos dio 1.94. Y el límite inferior, ¿cuánto nos dio el límite inferior? ¿Se acuerdan? 1.36. Recuerden que siempre dentro de los límites se acepta h sub 0. Fuera de los límites se acepta h sub 1. Se acepta h sub 1. ¿Listo? Bien. ¿Qué es lo que tenemos que verificar acá? ¿Dónde cae el valor que queremos probar? Doña Tatiana, ¿dónde cae ese valor? ¿En h sub 0 o en h sub 1? Doña Tatiana. ¿Ese 0.7 dónde caería? ¿Dónde se acepta h sub 0 o donde se acepta h sub 1? Tatiana. Bien. ¿Quién le ayuda a Tatiana? ¿Dónde colocamos ese? Profe, en h sub 1. h sub 1. Y más especialmente a este lado. Porque recuerde pues que uno puede caer en h sub 1, pero hay que mirar a cuál de los lados. Bien. Entonces, acá cae en la región de aceptar h sub 1. O sea que esa sería nuestra aceptación. Aceptamos h sub 1. Obviamente, ¿qué estamos diciendo? Que el número promedio de transacciones por empleado en el mes es diferente a 0.7 veces. ¿Sí? Y ya tenemos la pregunta F resuelta. Veamos la G. Con un nuevo tablero vamos a hacer la G. Veamos la G. ¿Qué nos dice ahí? Construya un intervalo del 96% para determinar el número total de transacciones que realizan todos los empleados de Full Toy Company. Ojo, nos están preguntando por el intervalo para el total de la población. El total de la población. Otro de los primeros intervalos que vimos al comienzo
del capítulo. Como todo total o número esperado era requisito y es requisito, obviamente conocer a n, que ya afortunadamente lo trabajamos en otro intervalo anterior. Sabemos que n acá son los 605 ¿qué? Empleados. Y ya el paso 1 pues lo tenemos. ¿Qué nos necesitaba el paso 1? La media. Sabemos que es 1.65. Sabemos de la desviación, que es 1.47. Y conocemos el número de empleados, 100. Ya tenemos el paso 1. Lo que no tenemos es el paso 2. ¿Por qué? Porque nos cambiaron de confiabilidad. No es el 95 que veníamos trabajando, sino el 96. Entonces, la confiabilidad. Paso 2. Tenemos que encontrar el valor de t de alfa medios n-1. Entonces acá recuerden que la confiabilidad que nos están dando, ofreciendo, es del 96%. Igual a 1 menos alfa. Entonces, 1 menos alfa, el alfa nos da 1 menos 0.96, nos da 0.04, y el alfa medios, 0.04 sobre 2.02. Entonces tenemos que buscar, en este caso, el valor de t de 0.02, 99 grados por ser n-1. Entonces, volvamos a la tabla de la t, pero en este caso necesitamos el valor de t de 0.02, que es el que está acá abajo. Es el que está acá abajo. Y corresponde a 2.081. 2.081. Entonces, veamos el ejercicio. 2.081. Ya tenemos el paso 2. Ahora veamos el paso 3. Los límites. El paso 3. Los límites. Recordemos los límites. Las fórmulas. El límite inferior nos decía que hay que coger a n y multiplicarlo por la media. A eso hay que restarle t de alfa medios, n-1, por n por sx sobre la raíz de n. Entonces, en nuestro caso, esa pues es la función, esa es la fórmula, para que lo tengamos presente. En nuestro caso, cogemos. Recuerde que n son los 605 empleados. 605 empleados por el promedio de las transacciones, que es 1.65, menos el valor de t
Dijimos que el valor de T es 2.081. Nuevamente por N, 605. Por la desviación, que dijimos que es 1.47. Sobre la raíz de N, que son 100. Veamos cuánto nos da esto en operaciones. Estamos hablando de que esto es 998.25 y esto nos da 2.081. Entonces, si quiere, pues coloquemos los paréntesis. 2.081 por 605 por 1.47 dividido 100. Eso nos da 185. 185.07 con 2 decimales. Entonces estamos hablando que sería 998.25 menos 185.07. Estaríamos hablando de 813.18. Acerquémoslo a 813 transacciones. Por este lado, el límite nos está dando 813 transacciones en el mes. Y recordemos el límite superior. El límite superior simplemente nos recuerda que en vez de restar, le sumamos el valor de la tabla multiplicado por n, multiplicado por la desviación sobre la raíz de n. Eso es lo que nos recuerda el límite superior. Luego, en este caso, nuestro límite superior se simplifica diciendo que es 998.25 más 185.07. Entonces tenemos que 998.25 más 185.07 nos da 1183.32. Bien, vamos a aproximarlo a 1183 transacciones. Listo, copiemos esos dos valores, obviamente para traducir, para interpretarlos. No nos lo piden, pero vamos a hacerlo. Listo. Ahí tenemos el límite inferior para el total de las transacciones, que son 813, y el límite superior, que es 1183 transacciones. Veamos la interpretación. La interpretación. Listo. Recuerden que estamos trabajando con una confiabilidad del 96%. Entonces decimos, con una confiabilidad del 96%, el número total de transacciones se estima entre 813
y 1.183 transacciones. Listo. Entonces dice así, con una confiabilidad del 96%, el número total de transacciones se estima entre 813 y 1.183 transacciones en el mes. Sí, ese es el número de transacciones que se espera que realicen los empleados, entre 813 y 1.183 con esa confiabilidad del 96%. Y veamos, por fin, la última pregunta de este ejercicio. Dice, construya un intervalo de confianza del 97% para la desviación estándar del número de transacciones. Ojo, desviación estándar. ¿Qué vimos en su momento? Que si queremos encontrar el intervalo para la desviación estándar, primero tenemos que hallar el intervalo para la varianza. Entonces, acá tenemos que encontrar, recordar el intervalo de confianza primero para la varianza. Eso es lo primero que tenemos que encontrar, el intervalo de confianza para la varianza. Recordemos los pasos. En ese caso, tendríamos que encontrar era la varianza. Ojo, no hemos encontrado la varianza. Tenemos es la desviación. O sea que simplemente cogemos la desviación y la elevamos al cuadrado, que era 1.47 elevado al cuadrado, nos da 2.1609. Bien, para no trabajar con todos esos números, vamos a trabajarlo con 2.16.1, pues. Bien. Listo. Ya tenemos el paso 1 porque ya NX, pues ya lo conocemos. Son 100 empleados. Bien, el paso 2 nos decía que había que encontrar en la tabla del H cuadrado. Entonces recordemos eso. Acá en la tabla del H cuadrado había que encontrar el valor de alfa medios en menos 1. Y también tenemos que encontrar el valor del H cuadrado de 1 menos alfa medios n menos 1. O sea, hay que buscar dos valores en la tabla del H cuadrado. Recordemos que acá nos están hablando de una confiabilidad del 97%. O sea que la confiabilidad es 1 menos alfa, 0.97. De acá deducimos que el alfa es 0.03. Alfa medios nos da 0.03 sobre 2, nos da 0.015. O sea que aquí tenemos que encontrar la chi cuadrado de 0.015, 99 grados. Ese es el primer valor que tenemos que buscar. Y el otro, 1 menos alfa medios, nos da que es 1 menos 0.015. Eso nos da 0.985. Entonces tenemos que buscar el valor del H cuadrado de 0.985
99. Bien, recuerde que aquí es la chi cuadrado. Entonces vamos a buscar esos dos valores en la chi cuadrado. Entonces trabajamos. Y recuerde que la chi cuadrada está en la hoja que sigue de la normal. Y la chi cuadrado solo nos solicita los grados de libertad. ¿Cuántos grados de libertad? 99. Eso sí, miren que el valor que nos piden no está acá. Entonces, simplemente lo vamos a cambiar. O podemos cambiar al lado izquierdo para que nos dé. La chi cuadrado entonces de 0.15 nos da 131.966. Y miren que la de 98.5 tampoco está. Entonces vamos a hacerlo acá el cambio para que nos quede más visible. Y el valor de la chi cuadrado de 0.985 nos da 70.972. Entonces, eso nos está recordando que si no encontramos un alfa, podemos modificar al lado izquierdo. No se les vaya a ocurrir acá, porque acá está la fórmula. ¿Sí? La fórmula, gracias a Excel, tenemos esa función que nos calcula la tabla de la chi cuadrado. Muy bien, sigamos con el ejercicio. Ya tenemos los dos valores. Ya nos dice que el primer valor es 131.966 y el otro valor es 70.792. Muy bien. Sigamos con el... yo porque me salí de aquí. Sigamos con el paso 3. Entonces, cambiemos nuevamente. Veamos. Ya son los límites. Veamos el límite inferior. ¿Qué nos decía la fórmula del límite inferior para la varianza? Aclaremos, este es el de la varianza. Nos decía que es n-1 que multiplica a la varianza muestral sobre el valor de la chi cuadrado alfa medios n-1. Entonces, esa es la fórmula del límite inferior. Veamos entonces cuánto nos da. n-1, entonces aquí tenemos 100 menos 1 por la varianza. Dijimos que la varianza redondeada dijimos que era 2.161 sobre el valor de la chi cuadrado alfa medios n-1, que obviamente es el más alto de los que encontramos, que es 131.966. Eso nos está diciendo que el límite inferior es de 1.62 con 2 decimales es suficiente. Y recordemos el límite superior. ¿Qué nos decía el límite superior en este caso? De la varianza.
Arriba sigue lo mismo. N1, N-1 por la varianza dividido la chi cuadrado de 1 menos alfa medios N-1. Recordemos que esa es la fórmula para que lo tengamos presente. Entonces, en este caso, nuestros cálculos nos dicen que es 100 menos 1 por 2.161 sobre el otro valor de la chi cuadrado que encontramos, que era 70.972. Vamos a hacer operaciones. ¿Cuánto nos da ese límite superior? Eso nos da 3.01. Muy bien. No nos piden, pero vamos a interpretarlo. Además, no nos lo piden el de la varianza, pero vamos a interpretarlo. Listo. 3.01. Apuntemos ese valor para tenerlo presente en ambos resultados que vienen a continuación. Entonces, nueva pantalla. Copiemos. Y veamos la interpretación. Como siempre estamos hablando, empezamos siempre con el mismo principio, con una confiabilidad del 97%, la varianza de las transacciones se estima entre 1.62 y 3.01. Recuerden una cosa muy importante. La varianza no se le coloca unidades. Ahí no podemos transacciones. No, porque serían transacciones al cuadrado. Esa medida no existe. Entonces, recuerden eso muy importante. En la varianza no se colocan unidades. Muy bien, y ahora sí, terminamos el ejercicio con lo que nos piden. ¿Cuál es el de la desviación estándar? ¿Y qué vimos? En su momento dijimos que el límite inferior para la desviación simplemente era sacar la raíz cuadrada del límite inferior encontrado en la varianza. O sea que acá simplemente a 1.62 le tenemos que sacar la raíz. Entonces a 1.62 le sacamos la raíz y eso nos da 1.2727. Démosle en 1.27. 1.27 transacciones. Este sí tiene unidades. Transacciones. Entonces acá estamos recordando que el límite, después de que tenemos el límite de la varianza, es muy fácil encontrar el límite de la desviación. Y el límite superior, vimos que el límite superior para la desviación era sacar la raíz del límite superior.
Entonces, en este caso, nuestro límite superior de la desviación es sacarle la raíz cuadrada a 3.01. Y trabajamos con 2 decimales también. Esos redondeados simplemente quedan 1.73 transacciones. .27, 1.73. Y acaba el ejercicio con la interpretación. Entonces, recordemos la fórmula. Simplemente encontramos el límite superior de la desviación, sacándole la raíz cuadrada al límite superior de la varianza. Y terminamos este ejercicio con la interpretación del intervalo. Recuerden que estamos trabajando con una confiabilidad del 97%. Entonces diríamos, con una confiabilidad del 97%, con una confiabilidad del 97%, la desviación estándar de las transacciones se estima entre 1.27 y 1.73. Recuerde que esta sí tiene unidades. Transacciones. ¿Listo? Con una confiabilidad del 97%. La desviación estándar de las transacciones se estima entre 1.27 y 1.73. Entonces, miren, en este simplemente ejercicio, ¿qué repasamos? ¿Qué intervalos repasamos? Repasamos el del porcentaje, 1, el de la proporción, 2, el del número esperado, ¿Qué más encontramos? 3, el de la media. 4, el del número total. 5, el de la varianza. Y 6, el de la desviación. O sea, prácticamente casi hicimos los primeros intervalos. ¿Cuáles nos faltan? Para que recordemos cuáles fueron los que vimos. Estos fueron los que hicimos en el ejercicio. Proporción, número esperado, media, número total o el total de la población, la varianza y desviación. Nos hace falta 1, el de la diferencia de proporciones. Para que recordemos todos los que vimos. Proporciones. 2, el del cociente de las varianzas. Que es muy importante porque es el que nos permite saber si las varianzas son iguales o no. 3, diferencia de medias.
varianzas iguales. Cuatro, diferencia de media. Varianzas diferentes. Y el último fue el que vimos en la clase del martes. Diferencia de medias, pero para datos pareados. Esos son los, digamos, los 11 intervalos que vimos. Los 6 que nos hizo este ejercicio y los 5 que nos faltan. Muy bien.